Senhor Presidente del Tribunal, senhoras e senhores membros del Tribunal, estimadas companheiras e companheiros, vou apresentar minha tese de doutorado subordinada a el tema Implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial. Teniendo em consideração que estamos perante uma tese de doctorado com menção europeia, a legislação me permite hacerlo em uma língua de la comunidad. Todavía, considerando que la lengua común a todos os miembros del tribunal es la lengua inglesa, passo a apresentar mi trabajo em língua inglesa, contudo, as diapositivas serán pasadas em castellano y en inglés. La presentación de este proyecto sobre implicaciones tecnológicas y pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial está dividida en los siguientes aspectos: problemas de investigación, objetivos, fundamentación teórica, estudios empíricos, conclusiones y nuevas líneas de investigación. El problema de esta investigación está relacionada con las aulas virtuales síncronas, sus aspectos pedagógicos y tecnológicos. Los objetivos de este trabajo son divididos en 4 temas: análisis sintética de la evolución tecnológica y metodológica; 2. Comparar las aulas virtuales disponibles; 3. Describir las herramientas deseables y esenciales a su funcionamiento y análisis de los aspectos generales y específicos del funcionamiento de las aulas virtuales síncronas. La fundamentación teórica está basada en los siguientes temas de investigación: la evolución tecnológica, la evolución metodológica, la evolución de nuestros alumnos, la evolución de la enseñanza a distancia, que es e-learning hoy, la experiencia multimedia síncrona y asíncrona realizada, los modelos de instructional design y sobre las taxonomías. Vamos a ver detalles sobre cada uno de estos temas. Sobre la fundamentación teórica o sobre el marco teórico, vamos a analizar sintéticamente la evolución tecnológica y metodológica. Y para eso, antes de más, gustaría de enfatizar o subrayar la diferencia entre aulas virtuales síncronas y entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje, igualmente conocidos por plataformas Moodle, WebCity y otras, son entornos destinados a soportar determinadas actividades para apoyo a las aulas, a nuestras aulas, independientemente si estamos en entornos presenciales o a distancia. Las aulas virtuales síncronas son esencialmente orientadas al trabajo colaborativo, remoto, a distancia. Y sobre la evolución. Sobre la evolución podemos decir que en 70 años hemos evolucionado de una aula que es una habitación, de una computadora del tamaño de una habitación, a pequeñitos ordenadores, miles y miles de veces más pequeños, con fantástico software, con banda ancha, fibra óptica, internet, wifi, wireless, software con potencialidades enormes y salas virtuales. Y una revolución en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 2010 habíamos tenido una nueva revolución, con equipamientos pequeños, con ultra performance y como los iPads, Samsung, tablets, etc. Hoy todo es diferente. Con las clases virtuales, en todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje, soportado en una enorme evolución
pedagógica y metodológica. Habíamos evolucionado del conductivismo al constructivismo, de la teoría de la multiinteligencia a los estilos de aprendizaje de Gartner y Fleming, la inteligencia emocional y aprendizaje de Daniel Goleman, interactividad y intraactividad con el aprendizaje sobre el proceso neurofisiológico y el aprendizaje social y colaborativa que ha sido esencialmente nos transmitida por George Simmons, conocida por conectivismo. Podemos igualmente decir que en 2 décadas nos hemos conectado todas las culturas y civilizaciones en tiempo real en una sociedad del conocimiento y de la información. En 2000, Microsoft ha publicado una película sobre aquello que era una clase tradicional sobre una visión de, digamos, 10, 20 años antes. Utilizábamos retroproyectores y el profesor hablaba sobre las películas que tenía en su retroproyector, pero que igualmente nos ha dado una visión del futuro de aquello que sería en 2010. Y eso sería aquello que se pensaba ser la clase del futuro, que teníamos, digamos, todos los alumnos con computadoras, internet, wifi, los profesores tenían, digamos, sus presentaciones utilizando presentaciones de PowerPoint o otras parecidas, como alumnos en presencial y a distancia, y esto era aquello que se pensaba con toda la flexibilidad que sería. Básicamente, esta ha sido la línea de evolución. Solamente las clases presenciales no se han mezclado con las aulas virtuales, pero que ha sido efectivamente lo que podemos hacer en clases virtuales síncronas. Y sobre nuestros alumnos. Sobre nuestros alumnos es exactamente la gran interrogación. Nuestros alumnos hoy son, digamos, aprendices digitales, multimodales. Nos piden nuevas tecnologías, contenidos multimedia y enseñanza a distancia. Podemos decir que desde muy pequeñitos están utilizando ordenadores, pantallas interactivas, todas estas herramientas, pero que cuando estamos hablando de enseñanza a distancia, podríamos decir que cuando tenemos 4 generaciones. La primera generación ha sido desde 1840, desde el mediados del siglo XIX, con cursos por correspondencia. La segunda generación ha sido en 1970-80 con las universidades abiertas. La tercera generación con las casetas de vídeo y la teleescuela. Y la cuarta generación ha sido, digamos, una revolución, el e-learning y los ambientes virtuales de aprendizaje. Esto, digamos, resulta-nos en una grande duda, ¿qué es e-learning? Esto ha sido, digamos, algo que se ha desarrollado desde mediados de la década de 80 y que nos ha traído distintas formas de enseñanza, pero que cuando hablamos de e-learning tenemos una confusión, porque unos hablan de enseñanza unidireccional enviando sus PDFs y poco más y los alumnos que deben estudiar. La parte 2 ha sido, digamos, basada en la web 2.0, con interactividad asíncrona. Y otros continúan igualmente ainda hablando de interactividad síncrona y multimedia usando aulas virtuales síncronas. Efectivamente, la palabra ha sido siempre la misma, pero que su contenido está variando muchísimo. Y esta ha sido la línea de evolución que habíamos encontrado durante todo este periodo. Cuando hablamos sobre actividades síncronas y asíncronas, lo que podemos decir es que de nuestra parte, hace más que 10 años que estamos utilizando aulas virtuales síncronas. Con, digamos, inicialmente Aula Marratec, ha sido desarrollada por la Universidad de Luleå en Suecia y que tenía, digamos, la grande parte. Habíamos hecho
digamos, un conjunto de experiencias intentando a mejorar y cambiar los perfiles de utilización, pero que nuestra conclusión ha sido: nunca debes intentar reinventar la rueda, porque pierdes tu tiempo. Y nuestra actividad ha sido orientada a producción de vídeos didácticos. Tenemos en este momento más de 500 películas, más de 500 vídeos didácticos publicados en plataformas y sitios web en 3 idiomas. Una que está en nuestra plataforma Moodle, que tenemos, todos estos desde 2004 están, disponibles y se pueden encontrar en cualquier lugar. Y tenemos desarrollado nuestro canal en YouTube, que en este momento está ultrapasando más de 60.000 visualizaciones con los vídeos didácticos que tenemos publicados. Y sobre instructional design, los modelos de instruccionales y las taxonomías, habíamos constatado que todos los modelos existentes, que son orientados para la estructuración de contenidos, modelos de aprendizaje por solución de problemas, por instrucción directa, etcétera, etcétera, todos los modelos cubren un conjunto de actividades, pero no cubren cuaisquer actividades síncronas. Igualmente, cuando hablamos de las taxonomías, desde Bloom, en mediados del siglo XX, Gagne, Moore, en Redwood, en finales del siglo XX, todas caracterizan y sistematizan los procesos de sistematizar la enseñanza, pero continúan igualmente a no tener cualquier referencia a actividades síncronas. Estos son, por eso, actividades que tienen que ser complementadas. Y sobre estudios empíricos, ¿qué habíamos hecho? Sobre estudios empíricos habíamos comparado aulas virtuales simples basadas en hardware y software, comparaciones de perfiles tecnológicos, y para eso habíamos desarrollado un método de comparación baseado en Custom Satisfaction Evaluation Method, satisfacción de los clientes, que es una aplicación genérica y que habíamos adaptado a las aulas virtuales. Habíamos igualmente hecho un análisis de las aulas virtuales síncronas y buenas prácticas en aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, basados por un lado en una encuesta y por otro en entrevistas y debates con expertos para nos dar informaciones muy enfocadas sobre el tema de investigación que habíamos seguido. El método que habíamos seguido ha sido basado en una compilación de información bibliográfica e igualmente una encuesta en línea y entrevistas y debates con expertos. Es decir, que como estamos en una área puntera y que las publicaciones bibliográficas se pueden retrasar hacia una evolución muchísimo rápida, lo que habíamos optado principalmente es por seleccionar un conjunto de expertos mundiales en esta área y habíamos hecho entrevistas y debates directos con estos expertos, nos informando detalladamente sobre cuál es su idea, sus formas de trabajar, qué opinan sobre evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Definimos un conjunto de marcos para la evolución de nuestro trabajo. Después de hacer una evaluación, de carácter teórico sobre toda la metodología a seguir, habíamos empezado por preparar un conjunto de un pre-cuestionario que habíamos sometido a expertos para nos darem su opinión sobre su clareza y la cobertura total del tema. Habíamos sometido a 17 expertos de varios países, Portugal, España, Suecia y varios otros países, y perfeccionar el cuestionario hasta tenermos un conjunto de preguntas que nos cubrían todo el tema de investigación y igualmente la caracterización de los participantes. Este cuestionario
ha sido construido igualmente en inglés, español y portugués. Tenía 45 cuestiones sobre perfiles de las aulas virtuales, sobre tutoría en línea, uso de aulas, resultados obtenidos y buenas prácticas. Después de tenermos, digamos, este conjunto de preguntas, habíamos, digamos, lo habíamos puesto, digamos, a definición y validación de la muestra que ha sido aprobada por los júris, obtención de las respuestas y su tratamiento ha sido hecho con base SPSS. Relativo a las cuestiones, habíamos dirigido en 3 líneas distintas: encuesta online, debates con focos de grupos y entrevistas con expertos. O que nos ha dirigido a conclusiones cruzadas y obtenido informaciones de distintos ángulos de visión. Sobre la encuesta en línea, habemos habido un total de 117 respuestas. De estas, apenas 85 las habemos considerado válidas, y sobre las respuestas habíamos cruzado con el índice de Alpha-Cronbach, que nos ha dado un resultado de 0,93, que indica alta fiabilidad sobre, digamos, los resultados obtenidos. Sobre debates y entrevistas, habíamos tenido, digamos, debates con más de 30 expertos de Europa, América del Norte, Canadá, Latinoamérica y igualmente uno de China, que nos han dado una idea y una información diversificada sobre distintos contextos y distintos entornos culturales. Sobre nuestro campo de investigación para comparar aulas virtuales. Cuando estamos a comparar aulas virtuales disponibles, estamos a hablar de qué? Podemos decir que estamos hablando de aulas basadas en hardware y aulas basadas en software. Las aulas basadas en software necesitan solamente de 200 kbps por segundo para trabajar sin dificultades de instalación, son flexibles, es decir, que estés donde estés los puedes utilizar. Coste inicial es gratis o más barato y dispone de todo un conjunto de herramientas. Las aulas basadas en hardware necesitan mínimo 700 kbps por segundo. Tienes dificultades de instalación, necesitas siempre de apoyo. Es rígido, tenemos que tener instalaciones específicas para cada uno de los participantes o grupos de participantes y, digamos, y estas son las conclusiones. Cuando comparamos aulas basadas en PC con aulas virtuales basadas en hardware, sobre el punto de vista de movilidad, interactividad del profesor del aluno, ¿qué respuestas habemos tenido? Podemos decir que más de 70% de los respondientes nos han dado la opinión de que prefieren PC o han utilizado igualmente PC. Solo 26% están a favor de equipos pesados. Y cuando vamos a preguntar, digamos, qué opinan los expertos sobre cada uno de estos equipos, George Simmons, profesor de la Universidad de Tabasco, nos dice: las aulas virtuales síncronas basadas en PC son superiores. Nos permite apoyar a nuestros alumnos cuando necesitan, de donde quieras que estés. Es práctico y eficiente. Si vamos a recoger igualmente la opinión de Norbert Batchelor, director del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, nos va a decir que las tecnologías de comunicación móviles basadas en PC son superiores a las basadas en equipos fijos. Son portables y flexibles. Y esto está en línea con la orientación que tengo en mi universidad. Sobre David Richardson, Universidad de Linnaeus, en Suecia. Debo decir que es un equipo de hardware, es un dino equipamiento, por eso está desactualizado. John Vidén, Luleå University en Suecia.
estoy a favor de la utilización de aulas virtuales síncronas basadas en PC porque son flexibles y más eficaces. José Azevedo, pró-rector para Tecnologías da Universidade de Azores, considera dos aspectos, un positivo y otro negativo. Los profesores tienen dificultades en manusear equipos y por eso cuando están perante equipos pesados los usan exactamente como si estuvieran a hacer una aula síncrona, una aula presencial. Los aspectos negativos es que necesita siempre de apoyo, de equipos de apoyo para solucionar los problemas. Otra cuestión es cuáles son las diferencias entre las aulas virtuales basadas en PC. Habíamos tomado las respuestas al cuestionario y, digamos, las principales aulas mencionadas han sido Marratec, Elluminate, Adobe Connect, Open Meetings, Live Learning, WYSIWYG y NIM. Tenemos que considerar que en este periodo, cuando ha sido realizada la encuesta en 2008, Marratec no era todavía independiente. En 2009 Marratec ha sido vendida a Google y la transferencia de cuota de mercado ha pasado para Adobe Illuminate. Adobe ha tomado la mayor parte de la cuota de mercado y esto, digamos, ha sido el perfil. Pero que para comparar esto, habíamos encontrado que hay un grupo de aulas proprietárias y otras de software libre. Digamos, hay perfiles tecnológicos distintos y para podermos, digamos, hacer una comparación eficaz, habíamos tenido la necesidad de desarrollar una metodología de comparación baseada en datos científicos que se ha utilizado la metodología de Custom Satisfaction Evaluation Model, que es la satisfacción del cliente, que es una metodología genérica para distintas actividades y que habíamos adaptado a las aulas virtuales. Habíamos encontrado, digamos, o seleccionado 22 criterios de comparación que nos indican, digamos, calidad del audio, calidad del vídeo, la presentación de diapositivas, presentación de contenidos vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de estos 22 criterios, habíamos utilizado complementariamente factores de ponderación. Es decir, que habíamos considerado factores de ponderación, digamos, sobre su importancia relativa. Si de facto el audio es igual de importante que el chat, si el vídeo es igual de importante que la pantalla de presentación, diapositivas, etc., que nos da una ponderación de 1 a 5. Después, cuando vamos a comparar aula A con aula B, ahí tenemos, digamos, comparación de calidad y damos igualmente una ponderación de 1 a 5. Finalmente, tenemos un total de puntos obtenidos que nos permite comparar distintas aulas. Habíamos comparado Adobe con Illuminate basado neste tipo de criterios. Digamos, habíamos encontrado 12 criterios que son semejantes. Flexibilidad, ancho de banda, control de acceso, compartir pantalla, etc. Pero 10 criterios a favor de Adobe. Preparación de las sesiones, crear fondos de aula, calidad del audio, calidad del vídeo de los participantes, número de participantes por clase, etc. Todos estos criterios nos han indicado, digamos, favorable a Adobe. Y esto nos resulta resultados finales en que nos da 81,7% a favor de Adobe, relativo a uma aula teoricamente hipotética total, de calidade total, e Illuminate com 58,2% de calidade. Isto quer dizer que ambas têm qualidade, tendo alguns a favor, preferenciais a favor de Adobe. Sobre, digamos, estudios empíricos, la parte 3, que es describir las herramientas desejables y esenciales, e igualmente analisar los aspectos generales y específicos del funcionamiento de sus buenas prácticas. Habíamos encontrado relativamente a las herramientas que debe incluir una aula virtual síncrona lo siguiente. Tenemos grupos que son más importantes que otros. Audio es más importante, vídeo y pantalla para presentación de diapositivas tienen segundo grupo, chat y compartir ficheros y otro grupo, y calidad virtual de los comentarios. Este quiere decir que
es importante sobre el punto de vista de resultados de la encuesta. Sobre la opinión de expertos, George Simmons nos dice que el audio, pizarra, diapositivas y comentarios y las facilidades del chat son absolutamente necesarias. Todavía, el vídeo puede no ser necesario desde el punto de vista didáctico, pero es importante para la socialización. Y este aspecto es un aspecto importante para el funcionamiento de las sesiones. Desde tu experiencia, ¿consideras que podrías hacer las mismas actividades pedagógicas en una aula virtual síncrona como en una aula presencial? Bom, habemos ponido la respuesta sobre dos ángulos diferentes. No tenemos tiempo para ir a detalles sobre cada uno de estos temas, pero habíamos concluido que cerca de 85,9% dicen que todo lo puede hacer igualmente en entornos presenciales y virtuales, o muchas de ellas lo pueden hacer. Todavía solamente cerca de 15% dicen que pocas y nada se puede hacer. Si vamos a ver esto sobre, digamos, un otro aspecto, si es muy difícil o difícil, tenemos cerca de 16% que nos dicen que es muy difícil o difícil, y tenemos otra vez más o menos los 85% que son, digamos, posible o es fácil hacerlo en entorno virtual. Tenemos por eso concluido que si analizamos sobre dos perspectivas distintas y ponemos las cuestiones sobre dos perspectivas distintas, obtenemos exactamente los mismos resultados. La opinión de Norbert Petzler nos dice que es perfectamente posible esperar que se pueden obtener resultados similares, aunque el proceso de lograrlo es distinto. La transposición pura y simple de una aula presencial a un entorno virtual no parece que es lo más apropiado. Es decir, que tiene que hacer ajustes para que lo podamos hacer en calidad. ¿Crees que tutoría en línea es absolutamente necesaria para enseñanza a distancia? 86,6% de los inquiridos nos han respondido que sí. Tutoría es absolutamente necesaria en educación a distancia. Solamente 13% nos diz que no. David Richards nos diz que eu diria que 99% que sí. Es imposible imaginar a cualquier tipo de educación a distancia sin estar enmarcada por la tutoría en línea. Otra cuestión. ¿Crees que las actividades interactivas asíncronas son suficientes para realizar una correcta tutoría? Digamos, solo utilizar wikis o foros o otros tipos de trabajos asíncronos. La respuesta es de todo. 65,6% nos dicen que no. Es necesario más que actividades asíncronas. Es necesario igualmente actividades síncronas o tutoría, trabajos colaborativos de grupo, etc., para se hacer una buena actividad en los cursos a distancia. Manuel Benito, director del campus virtual de la Universidad del País Vasco, nos dice: creo que las herramientas en tutoría a distancia requieren una sabia combinación entre los recursos asíncronos y síncronos. Víctor Heredia, Instituto de Learning de Califórnia, nos diz que una sala virtual tem um enorme valor añadido porque efectivamente põe a trabalhar sobre un punto de vista social todos los participantes en actividades a distancia. En conformidad con la generación de e-learning 3.0, ¿cómo consideras la importancia de las actividades síncronas en la interactividad y socialización o conectivismo? Norbert Petzler nos dice que el objetivo será un cambio de paradigma en el proceso de construcción de la transferencia de conocimiento, donde la atención se centra en el proceso de apoyo a la adquisición de conocimientos en el detenimiento de la transferencia del mismo conocimiento. Question. Sobre tu opinión sobre grupos de trabajo,
Stefan Bedin nos diz: devo dizer que é um dos fatores claves do éxito. E João Lima, ex-diretor do Instituto de Formación Profesional de Azores, el trabajo grupal es una herramienta para minimizar el aislamiento y es el enriquecimiento para el trabajo de los alumnos. ¿Crees que una aula virtual debe estar principalmente orientada a impartir clases tradicionales en formato a distancia o actividades de tutoría, presentación de los trabajos de estudios, etc.? David Richardson dice: não puedo entender como algunas personas utilizan el aula virtual para dar clases tradicionales. El contexto, digamos, cuando terminamos la presentación y preguntamos algo a los alumnos, más del 90% no tienen cuestiones a ponerlos. Por eso mejor hacerlo asíncronamente a la presentación. Comenta la importancia de asistir a las aulas en cualquier entorno presencial, en cualquier lugar que estés. Mi elección va en la dirección de las interfaces web que integran la posibilidad de ofrecer audio, diapositivas y otras características. Yo no considero que el presentador en vídeo es absolutamente necesario, pero el audio sincronizado representa un potencial interesante. Esta es la opinión de Theo Hugo, de la Universidad de Innsbruck, en Austria. ¿Qué recomiendas como buenas prácticas? Filipe Carrera, de la Universidad de Lisboa, nos dice: debo decir que lo más difícil no es usar una aula virtual sobre el punto de vista tecnológico, es cambiar tus costumbres de enseñanza y tus métodos. Tienes que pasar a ser el motivador, el dinamizador y el catalizador de todo el proceso de enseñanza. Pere Márquez, profesor coordinador de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos dice que los docentes deben tener competencias imprescindibles en TIC y recomendables dependiendo de su nivel de enseñanza y de su entorno geográfico. George Simmons nos dice: primero, la formación profesional de docentes en nuevas tecnologías y en nuevas tecnologías. Segundo, la formación profesional de docentes en nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Y tercero, formación profesional de docentes en nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Esto nos conduce a buenas prácticas, buena calidad de enseñanza, y sin la competencia de los profesores podremos decir que ella no existe. En conformidad con la opinión generalizada de todos los expertos que han participado en este proceso, las competencias de los profesores es un factor determinante. Y sobre los objetivos relacionados con análisis sintética de la evolución tecnológica y metodológica, las conclusiones son que cuando hablamos de e-learning, habíamos hablado sobre computer-based learning, distributed learning, distance learning, web-based learning, online learning, internet-based learning e b-learning. Finalmente, sobre v-learning, que es digital learning, pero finalmente solo learning, porque es esto que me interesa. Tenemos, por eso, confrontado tres grandes generaciones de e-learning. E-learning 1.0, que es dirigir solamente los contenidos a nuestros alumnos en PDFs y un poco más que eso, y esperar que ellos van a aprender. Pero inmediatamente se habíamos encontrado que B-learning era necesario, presencial y a distancia. La segunda generación de e-learning ha sido, digamos, cuando Stephen Downes y Aurelio nos han empezado a hablar de Web 2.0. Y esta Web 2.0 era interactividad asíncrona. Pero que en la tercera generación de e-learning, cerca de 2006, George Simmons nos ha empezado a dizer que connectivism o actividades colaborativas remotas son importantes igualmente para su actividad. Y aquí tenemos igualmente un cambio sobre aquilo que es e-learning, que es asíncrono y síncrono, en que el síncrono puede ser presencial o virtual.
Assim, dizemos que e-learning hoje é um processo de ensinança apoiado em meios eletrónicos, conteúdos distribuídos em formato múltiplos e tecnologia web interativa em atividades assíncronas e síncronas, presenciais ou à distância. Se queremos comparar aulas virtuais disponíveis, havemos visto que, digamos, comparando as aulas basadas em software e aulas basadas em hardware, temos, digamos, uma mais forte solução com aulas basadas em ordenadores e software. Comparamos as aulas basadas em PC, aqui temos, digamos, havemos encontrado a melhor qualidade sobre Adobe com 81,7% relacionado com o Illuminate com 52%. E para descrever as ferramentas desejáveis, em aulas síncronas, digamos, podemos dizer que são áudio em um grupo, vídeo e apresentação de diapositivas em um outro, chat e compartilhar pantalla em um outro nível e, finalmente, digamos, compartilhar ficheiros e pantalla compartilhada. Relacionado com aspectos pedagógicos generais e específicos de seu funcionamento, poderemos dizer que se podem fazer as mesmas atividades em aulas virtuais síncronas como é em uma aula presencial. Poderemos dizer que elas praticamente se podem fazer em todos os tipos de atividades, com exceção de talleres práticos, não são possíveis fazê-los. Passar de um entorno presencial à ensinança à distância, estamos em presença de planteamentos metodológicos distintos. Não é fácil hacerlo. É necessário que uma classe virtual não é uma replicação de um entorno presencial. Poderíamos dizer que é necessário uma adaptação importante de todo aquilo que havemos hecho em entornos presenciais. Digamos que há necessidade de uma nova semântica, uma nova narração, um novo ritmo de apresentação e usar permanentemente conteúdos multimédia. Que é diferente do que hacemos em entornos presenciais. Pero é necessário hacerlo bem, é necessário importante trabalho de adaptação. Se partimos de cursos que havemos hecho antes em entorno presencial e os adaptamos em um entorno virtual, isso pode ser uma ajuda muitíssimo importante. Pero os aspectos mais importantes são as competências dos professores. E sobre a tutoria em linha, podemos dizer que é imprescindível para a qualidade da enseñanza. As atividades assíncronas, estas não são suficientes. É necessário complementá-las com atividades síncronas para melhorar a qualidade da enseñanza. E qual é a importância do trabalho de grupo? É importantíssimo para evitar o aislamiento e o abandono de nossos alunos. A aula deve estar principalmente orientada a quê? As aulas devem estar orientadas, as aulas virtuais síncronas, a tutoria em linha, debates interativos, introduzir temas e tópicos, apresentação de trabalhos de alunos e não principalmente orientadas a dar classes tradicionais como se hacía a apresentação de conteúdos. São, digamos, este tipo de atividades interativas que deve ser o foco do trabalho a ser em classes virtuais síncronas. Porque a apresentação de conteúdos assíncronamente em formato multimédia? Bueno, podemos dizer que quando temos uma classe presencial e perguntamos algo aos alunos, não temos respostas. Ou as respostas são muito, digamos, formais. Pero que se los apresentamos o conteúdo antes, os alunos podem verlo a demanda, en la hora que querem, quando quieran. E quando vienen para uma sessão síncrona, estão mais preparados a poner questões depois de uma reflexão. A assistência presencial ou síncrona não agrega nenhum valor. A aula virtual deve ser utilizada para o debate interativo e a reflexão, a orientação a dar aos alunos, e isto, digamos, é o valor añadido mais forte que nos pode dar uma aula virtual síncrona.
y no para presentar contenidos en formato clásico. Y buenas prácticas. Bueno, la capacitación del profesorado en competencias de nuevas tecnologías y nuevas metodologías es imprescindible y recomendable. Independientemente del tipo de enseñanza que estamos haciendo, no importa si es presencial o a distancia. Hoy, con todos los entornos tecnológicos y metodológicos que tenemos, la distancia y la diferencia entre una clase presencial y una clase virtual es muy pequeña, porque para trabajarmos en entornos presenciales utilizamos igualmente aspectos relacionados con herramientas virtuales. Pero si damos un paso atrás, a 2001, podemos encontrar que Rosenberg nos decía ya que en el futuro ocurrirá una revolución más radical que el learning, que será el desaparecimiento de ali y tendremos solo learning. Eso es lo que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos exactamente es todo trabajamos con entornos, con herramientas virtuales, etc., en clases presenciales o en clases a distancia. Esta es, digamos, me parece, una de las mensajes más fuertes. La cuestión fundamental que tenemos que nosotros responder es, estamos preparados para el futuro, pero que no somos nosotros a responder. Son nuestros nietos y nuestros bisnietos que nos pueden dar la respuesta si habemos hecho el trabajo bien hecho. Bueno, me resta solo una cosa. Es presentaros las nuevas líneas de investigación para el futuro. Y las nuevas líneas de investigación son, digamos, recomendamos que se van a desarrollar un nuevo modelo de instructional design que nos caracterice los métodos para trabajar en entornos virtuales síncronos. Igualmente, todos estos, digamos, perfiles a desarrollar deben estar sincronizados con las taxonomías a hacer su revisión porque son omisas relativamente a todo lo que es entornos virtuales síncronos de aprendizaje. 3 otros aspectos de investigación a realizar. Uno es realizado con aulas virtuales para enseñanza de sordos, que es una herramienta importante porque se puede hacer mucho trabajo de apoyo a distancia, uso de entornos virtuales en 3D y Moves, sobre Second Life y Active Wireless, su potencial efectivo y sus limitaciones en enseñanza, y sobre las competencias de los profesores para la escuela del futuro. Habíamos realizado ya algunos trabajos que las ubicaciones están reportadas. Nos resta solamente agradecer muchísimo a los directores de nuestra tesis, el profesor Florentino Velázquez y el profesor Sisto Cubo, y muchos otros compañeros que nos han acompañado en los debates. Connie Erickson, David Richardson, George Simmons, Luís Dias, Norbert Batchelor, Pedro Veiga, Paulo Pinto, Sibyl Caballero, Stefan Badin, Theo Hugo, Xavier Bazoguet y los últimos que son siempre los primeros, nuestra familia que nos ha apoyado. Muchísimas gracias a todos.